Imagina un autobús tan grande y avanzado que los ingenieros tuvieron que ponerle 8 ruedas repartidas en 4 ejes solo para que las carreteras pudieran soportar su peso. No venía de Alemania ni de Estados Unidos. Era una joya de ingeniería hecha en México que parecía sacada de una película futurista. Hoy vamos a diseccionar al Sultana, el gigante que puso a temblar a las marcas internacionales. Este autobús mexicano no solo dominó las carreteras de toda América Latina durante décadas, también se atrevió a cruzar la frontera y competir en Estados Unidos. Y luego, misteriosamente, desapareció. ¿Qué tenía este monstruo de 4 ejes que lo hacía tan especial? ¿Por qué las empresas de transporte de Guatemala, Perú, Colombia y Costa Rica hacían fila para comprarlo? Y sobre todo, ¿cómo es posible que una industria tan poderosa se haya esfumado casi sin dejar rastro? Prepárate, porque lo que vas a descubrir sobre el Sultana va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que la ingeniería mexicana era capaz de hacer en los años 60. Antes de comenzar, si este tipo de contenido sobre ingeniería e historia latinoamericana te fascina tanto como a mí, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si quieres apoyar directamente este proyecto y ayudarnos a seguir rescatando estas historias olvidadas, considera hacerte miembro del canal. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando y produciendo este contenido. Ahora sí, vamos con la historia del Sultana. Dato 1. El diseño de 4 ejes que cambió todo. En 1963, Trailers de Monterrey lanzó el primer autobús de 4 ejes construido en México, el TM4016SP. No tenía 4 ejes por estética ni por presumir. Era pura necesidad técnica. Las carreteras mexicanas de la época, especialmente las que atravesaban las sierras, tenían límites de peso por eje muy estrictos. Un autobús normal de 2 ejes no podía cargar suficientes pasajeros sin destruir el pavimento. La solución fue distribuir el peso en 4 ejes. Cada eje soportaba menos carga individual, pero el conjunto podía transportar más pasajeros con mayor seguridad. Las curvas cerradas de las montañas mexicanas necesitaban esta ingeniería. Dato 2. 2 ejes direccionales, la magia de la maniobrabilidad. Aquí viene lo salvaje. A diferencia de casi cualquier autobús del mundo, el Sultana tenía 2 ejes delanteros que giraban, los dos, al mismo tiempo, coordinados perfectamente. Esto le permitía dar vueltas cerradas a pesar de su enorme longitud. Imagina un autobús de más de 12 metros haciendo giros que normalmente solo haría un vehículo mucho más pequeño. Los conductores que manejaban estas bestias eran prácticamente artistas del volante. Dato 3. El cuerpo de aluminio remachado Trailers de Monterrey empezó en 1946 como un pequeño taller que reparaba tractocamiones y reconstruía semirremolques. Para cuando llegaron los años 60, ya dominaban técnicas de construcción que venían de la industria aeronáutica. El Sultana usaba una estructura integral de aluminio remachado, similar a la construcción de los aviones de la época. Esto lo hacía inmune al óxido, un problema gigantesco en regiones húmedas o costeras. Mientras otros autobuses se oxidaban y se caían a pedazos, los Sultanas seguían rodando décadas después. Dato 4. Niveles desfasados, el superpanorámico. Su diseño superpanorámico presentaba un techo escalonado que permitía a todos los pasajeros tener una vista ininterrumpida del paisaje. No era solo marketing, era ingeniería pensada en la experiencia del viaje. En una época donde viajar por carretera era la única forma de conocer el país, poder ver las montañas, los valles y el desierto desde tu asiento era parte del entretenimiento. El Sultana convertía cada viaje en un espectáculo visual. Dato 5. El motor central trasero.
Algunos modelos portaban el motor en una posición central trasera para equilibrar el centro de gravedad. Esto era revolucionario para los años 60. La mayoría de los autobuses tenían el motor completamente atrás, lo que hacía que el peso estuviera mal distribuido y la conducción fuera inestable en curvas. El Sultana resolvió esto colocando el motor más hacia el centro, entre los ejes traseros. El resultado era un autobús que se sentía más balanceado y seguro, especialmente en las carreteras sinuosas de México. Dato 6. El rugido del Detroit Diesel 8V71. La mayoría de los Sultanas usaban el legendario motor Detroit Diesel 8V71, un motor GM enviado desde Estados Unidos. Este motor no solo era potente, tenía un sonido tan distintivo que la gente sabía que venía un Sultana kilómetros antes de verlo. El 8V71 era un V8 de 2 tiempos con cilindros en línea. Producía un rugido grave y profundo que hacía vibrar todo a su alrededor. Para los pasajeros, ese sonido significaba lujo, poder y confiabilidad. Era el autobús que te llevaría a tu destino sin importar qué. Dato 7. Suspensión de aire. Flotando sobre las carreteras, mientras otros buses saltaban con muelles de acero y destrozaban a los pasajeros en cada bache, el Sultana flotaba sobre bolsas de aire comprimido. Suspensión neumática. Un lujo extremo en 1965. Esto significaba que incluso en las peores carreteras de terracería, el viaje dentro del Sultana era relativamente suave. No era perfecto, pero comparado con la competencia, era como viajar en primera clase. Dato 8. Aire acondicionado integrado. Como su contraparte estadounidense, el Sultana venía equipado con aire acondicionado. En una época donde viajar por el desierto de Sonora o por las costas del Pacífico era literalmente un horno, el Sultana mantenía una temperatura perfecta gracias a un sistema de refrigeración masivo. Esto no era común. La mayoría de los autobuses de la época solo tenían ventanas que podías abrir. El Sultana ofrecía aire acondicionado como estándar, no como lujo opcional. Dato 9. Capacidad de carga brutal. Sus maleteros eran tan grandes que se decía que podías meter un auto pequeño dentro de ellos. No es exageración. Los compartimientos de equipaje del Sultana eran enormes, porque estaban diseñados para viajes largos donde las familias llevaban maletas, cajas, regalos y hasta muebles. En América Latina, los autobuses no solo transportaban personas, transportaban vidas enteras de un lugar a otro. Dato 10. Exportación a Estados Unidos, cruzando fronteras. El Sultana fue tan bueno que la empresa Greyhound en Estados Unidos puso sus ojos en él y varias unidades cruzaron la frontera para dar servicio en el país vecino. Piénsalo. Greyhound, la empresa de autobuses más grande de Estados Unidos, compró autobuses mexicanos. Eso no pasa por casualidad. Pasa porque el producto era genuinamente superior en ciertas aplicaciones. Dato 11. El favorito de Centroamérica. Los Sultanas fueron exportados a Perú, Colombia, Guatemala y Honduras. Se convirtió en el estándar de lujo en países como Guatemala, El Salvador y Costa Rica, donde aún hoy algunos ejemplares siguen en pie, modificados y mantenidos con amor por sus dueños. Empresas como Transportes del Norte, los chihuahuenses, 3 Estrellas de Oro, Transportes del Pacífico, Transportes Norte de Sonora, Autotransportes La Alteña, Autobuses de Occidente, Estrella Roja y Estrella de Oro operaban con Sultanas. Prácticamente todas las líneas importantes de México tenían al menos algunos Sultanas en su flota. Pero espera un momento. Si el Sultana era tan increíble, tan avanzado y tan exitoso, ¿por qué desapareció? ¿Qué pasó realmente con esta joya de la ingeniería mexicana? Quédate hasta el final porque la respuesta te va a sorprender. Y si ya tienes una teoría, déjamela en los comentarios ahora mismo. Dato 12.
vidrios tintados y térmicos. Fue pionero en usar cristales térmicos y tintados para proteger a los pasajeros del intenso sol latinoamericano. Esto reducía el calor interior y hacía que el aire acondicionado trabajara menos, ahorrando combustible. Pequeños detalles como este mostraban que los ingenieros de Trailers de Monterrey realmente entendían las condiciones en las que iban a operar sus autobuses. Dato 13. Velocidad de crucero impresionante. Podía mantener velocidades superiores a los 110 km/h cargado al máximo, algo que pocos autobuses de los 60 lograban con estabilidad. Gracias al poder de los sultanas, las empresas de transporte podían ofrecer un viaje de solo 5 horas y media de Ciudad de México a Acapulco. Eso era increíblemente rápido para la época. La gente estaba acostumbrada a viajes de 8 o 10 horas. El Sultana lo hacía en casi la mitad del tiempo. Dato 14. El panel de control, cabina de avión. El tablero del conductor parecía la cabina de un avión, lleno de relojes análogos para monitorear la presión de aire de cada eje, temperatura del motor, presión de aceite, voltaje del sistema eléctrico y más. Los conductores de Sultana tenían que ser técnicos capacitados. No cualquiera podía manejar esta bestia. Y eso también era parte del prestigio. Hola amigos, muchas gracias por haber visto este video. Si valoran este trabajo de investigación y quieren ayudar a que sigamos rescatando la historia de México, pueden adquirir mi nuevo ebook, La Nación Olvidada. Son 50 historias increíbles sobre lo que nuestro país pudo haber sido, con detalles y documentos exclusivos. Al comprarlo, apoyas directamente la creación de más documentales como este. Puedes escanear el QR code que está apareciendo ahora en la pantalla o hacer clic en el enlace que dejé fijado aquí abajo en los comentarios. Gracias de corazón por el apoyo. Dato 15. Complejidad mecánica. El precio de la innovación. Tener 2 ejes direccionales delanteros era una pesadilla de mantenimiento. Si un brazo de dirección fallaba, el autobús era casi imposible de controlar. Los mecánicos necesitaban entrenamiento especializado. El Sultana también usaba una transmisión Fuller Road Ranger, una caja de cambios manual no sincronizada de doble contraeje. Era la misma que se usaba en los tractocamiones pesados. Los conductores tenían que dominar el double clutching y conocer perfectamente los rangos altos y bajos. Dato 16. El consumo voraz de combustible. Con el aumento de los precios del combustible en los años 70, mantener los enormes motores del Sultana se volvió un desafío financiero para muchas líneas de transporte. El Detroit Diesel 8V71 era poderoso, pero también tenía sed. Y cuando el petróleo empezó a subir de precio, después de las crisis del 73 y 79, las empresas empezaron a buscar alternativas más económicas. Dato 17. La competencia de Dina. El golpe mortal Trailers de Monterrey tuvo que competir desigualmente contra Dina, una empresa fabricante de autobuses creada por el gobierno mexicano. Dina no solo tenía ganancias de la venta de sus vehículos, también tenía presupuesto público para operar. Al ser Dina una empresa estatal protegida, el Sultana de capital privado tuvo que luchar contra aranceles y preferencias políticas. Era una pelea injusta desde el inicio. El gobierno favorecía a su propia empresa, dándole contratos, subsidios y ventajas fiscales que Trailers de Monterrey nunca tuvo. Dato 18. El fin de producción. Los años 80. La producción masiva se detuvo en los años 80 debido a la crisis económica mexicana que impidió importar componentes críticos de Estados Unidos. Más del 80% de los componentes del Sultana eran importados en sus primeros años, aunque con el tiempo se mexicanizó la producción. Cuando el peso se devaluó brutalmente en 1982 y México entró en crisis, importar motores Detroit Diesel, transmisiones Fuller y sistemas de aire acondicionado se volvió prohibitivamente caro.
Trailers de Monterrey intentó sobrevivir, pero sin acceso a componentes clave no pudo continuar. Dato 19. Cementerios de gigantes. Tras su retiro, muchos sultanas terminaron como casas móviles o bodegas debido a que su estructura de aluminio era demasiado difícil de desguazar. El aluminio remachado que los había hecho invencibles contra el óxido, ahora los hacía casi imposibles de reciclar. Hoy puedes encontrar carcazas de sultanas en ranchos, usadas como almacenes, talleres o incluso viviendas improvisadas. Son testimonios oxidados de una era dorada que ya no existe. Dato 20. Obra maestra incomprendida. Hoy es considerado el autobús más hermoso jamás fabricado en América Latina, una prueba de que la ingeniería mexicana alcanzó la cima antes que el resto del mundo. Grupo Industrial Ramírez fue la primera empresa automotriz mexicana y pionera en tantas tecnologías que hoy damos por sentadas. Los coleccionistas de autobuses clásicos pagan fortunas por modelos a escala del Sultana. Los que tuvieron la suerte de viajar en uno lo recuerdan con nostalgia. Y los que estudian historia del transporte en América Latina saben que el Sultana fue un pico de excelencia que México nunca volvió a alcanzar. El Sultana no fue solo un autobús. Fue un símbolo de lo que México podía lograr cuando combinaba visión, ingeniería y determinación. Trailers de Monterrey, fundada por Gregorio Ramírez González, construyó una industria completa desde cero, compitió internacionalmente y ganó, pero también es una historia de advertencia. Una industria privada exitosa fue aplastada por una empresa estatal con ventajas injustas. La crisis económica terminó lo que la competencia desleal había empezado. Y hoy, décadas después, México importa la mayoría de sus autobuses en lugar de fabricarlos. El Sultana demostró que México podía ser potencia automotriz. Su desaparición demostró que las decisiones políticas y económicas equivocadas pueden destruir décadas de progreso en cuestión de años. Ahora te pregunto, ¿alguna vez viajaste en un Sultana? ¿Recuerdas ese rugido del Detroit Diesel o la sensación de flotar sobre la carretera? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu viaje más largo en este gigante de 4 ejes. Y si nunca tuviste la oportunidad de subirte a uno, ¿qué otra joya de la ingeniería mexicana crees que merecería un video como este? Déjamelo saber aquí abajo.